dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. My life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, and sing for the tear. Sing with me just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Pues desde luego nos llena de nostalgia recordar y ver imágenes como las que acabamos de ver, momentos en los que, como acabamos de escuchar en este vídeo, en este documento que hemos tenido justo antes de esta entrevista, momentos en los que hasta 15.000 personas secundaban las manifestaciones de Naval Gijón. Hablábamos con quien es hoy nuestro invitado antes de entrar ahora mismo con ustedes en antena y nos decía algo que nosotros también opinamos, y es que es ahora, en la distancia, cuando han pasado muchos años, a veces incluso décadas, cuando uno se da cuenta de la importancia que todos esos sucesos tuvieron en Asturias, ¿no? Y casi en toda España, porque se reflejó abundantemente en otros muchos sitios. En fin, pues con nosotros tenemos a alguien que acaban de ver ustedes en esos vídeos, le han visto, eso sí, bastante más joven, y es Cándido González Carnero, sindicalista de CSI, protagonista, decíamos, de esas movilizaciones de Naval Gijón. Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. Bueno, mucho más joven, ¿eh? Te veíamos en esas imágenes. Sí, pasan los años muy rápido, demasiado rápido, yo creo, ¿no? Y se ve uno, además lo nota viendo las imágenes. Hombre, hay algunas que nos referíamos antes, fuera de antena, a ellas, imágenes, por ejemplo, de cuando Cascos era vicepresidente, era ministro de Fomento. Ministro de Fomento y vicepresidente del gobierno. Sí. Que eso es del año 2000, ¿no? Del año 2000. Claro.
Del año 2000 fue cuando el largo conflicto por los trabajadores eventuales que despedían del astillero, que habían sido formados, y que tuvimos un conflicto muy duro, de los últimos conflictos que había en Navalgijón, porque ahí era ya donde se dirimía el cierre de Navalgijón, como así fue en el tiempo, ¿no? Bueno, la pregunta que le haremos en este nuevo programa que ahora iniciamos, la pregunta que le vamos a hacer a todos nuestros invitados es: ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿En qué ha desembocado toda esta lucha, toda esta historia? Esto que hemos visto, este repaso a los últimos 10 años como mínimo, ¿ha servido para algo o en qué situación estamos ahora, Cándido? Bueno, el cambio en Asturias ha sido tremendo en estos 10 últimos años, pero tremendo para peor. Asturias en estos momentos es una comunidad con un valor a la baja, muy a la baja, donde el trabajo tampoco tiene ningún tipo de valor, porque se ha hecho que sea así, ¿no? Hoy vas a un sitio a buscar trabajo y casi te tratan como a un esclavo, es decir, si te interesa trabajar en estas condiciones y por este precio vienes, y si no, no. Es que no solamente se ha perdido empleo, se han perdido todo tipo de derechos. El estado de derecho y del bienestar está prácticamente finiquitado, ¿no? Y eso tiene una consecuencia. Hay responsabilidades claras de quien nos gobernó todo este tiempo, que creo que lo hizo de forma errónea, obedeciendo siempre las directrices del neoliberalismo económico, y bueno, pues las consecuencias no podían ser de otra manera, ¿no? Una clase trabajadora que es insolidaria en estos momentos por el vicio de tantos años, sin hacer nada, separada de la realidad, y donde hoy pues hay un capitalismo tremendamente duro que impone su ley, ¿no? Y la situación es francamente preocupante en Asturias, que cayeron sectores de la economía de lo más importante, como el propio sector naval, el sector textil, el sector de la construcción, la minería, que está a punto de írsenos también. Entonces, claro, aquí si no se toman soluciones políticas, que no se están tomando, sino todo lo contrario, más recortes cada vez, yo no sé lo que puede pasar con Asturias, pero nada bueno, desde luego. Y además el trabajador que antes salía a la calle pues pidiendo una subida salarial más elevada de la que pudiera ofrecerle la empresa, etcétera, hoy ya lo que sale es para intentar tener un empleo, sea como sea, precario en muchas ocasiones, pero es que es lo que hay. O sea, hemos ido para atrás, vamos. Desgraciadamente hoy ya no se pelea por un convenio colectivo. De hecho, los trabajadores ya, si les dicen que van a tener congelación salarial, vamos, ni se mutan, dicen, tendremos que convivir con esto. No, hoy lo que se pelea es por tener un puesto de trabajo, y ya ni siquiera un puesto de trabajo decente, porque todo lo que está viendo es en precario, y hoy está funcionando en gran medida la economía sumergida. Mucha gente que sobrevive, y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se puede vivir en Asturias con casi 100.000 parados que hay, ¿no? Bueno, pues como en el resto del Estado español, se está viviendo con la economía sumergida, que también se acaba, porque en la medida que todo se está deteriorando, que no hay trabajo, la economía sumergida va a desaparecer, porque se consume menos y se hacen menos chollos en las propias casas, se hacen menos reformas, la hostelería vende menos. Es una cadena constante que, bueno, que yo creo que nos está llevando a una pobreza total. No sé si podemos tener en breve las imágenes de ese vídeo que hemos visto hace unos instantes. Mientras tanto, sí quisiera preguntarle alguna cosa más a Cándido, y es, por ejemplo, en qué situación está, por irnos a un sector concreto, el vuestro, el naval y Navalgijón. ¿Qué ha pasado después de tantos años de lucha? ¿Ha servido para algo? ¿La gente va a poder ser recolocada? En fin, ¿en qué situación estamos? Bueno, nada, estamos en una situación que nosotros como sindicato la habíamos anunciado ya antes de que ocurriera. Precisamente en el conflicto aquel del año 2000 decíamos que lo que se estaba haciendo en aquella situación era liquidar Navalgijón, porque en aquel conflicto se echaban a profesionales muy cualificados, no se volvió a entregar ningún barco en fecha. Después se vendieron los terrenos en el Musel para montar los barcos, y después Pimar se quedó con los terrenos y pidió la recalificación en el propio Ayuntamiento de Gijón, con lo cual, pues bueno, Navalgijón se veía que iba al cierre, además de forma intencionada para especular. ¿En qué situación está hoy? Bueno, pues después de Navalgijón cayó Juliana también, porque nadie sabe qué va a pasar con Juliana en estos momentos. Sabemos que lo cogió un empresario asturiano, Armón, pero que dice que no tiene trabajo, con lo cual no sabemos si sobre Juliana no hay carga de trabajo. No hay carga de trabajo. Él dice que no tiene carga de trabajo, además es
es un tipo de construcción distinto a lo que Astilleros Armón vino practicando y no sabemos. Nosotros le manifestamos al nuevo gobierno de Álvarez Cascos la preocupación y el interés que tiene para Asturias mantener la industria naval, porque es fundamental, y pensamos que ya después del cierre de Naval Gijón no podemos permitirnos el lujo en Asturias de que Juliana desaparezca. Hay otras comunidades autónomas que están defendiendo el sector naval, como en Galicia, aunque está mal también, porque ahora están con el tema de la reclamación de la Unión Europea del tipo de ayudas del tax leasing que se habían recibido, y bueno, está en una situación difícil, y mientras no resuelvan eso, que eso es una resolución política la que tiene que haber, pues el sector naval va a tener serias dificultades para sobrevivir. Bueno, estas movilizaciones tuvieron un momento que hemos visto en el vídeo anteriormente, y es cuando os sentáis a negociar con quien curiosamente 11 años después es el presidente del gobierno del Principado. ¿Cómo fueron aquellas negociaciones y cómo veis ahora esa evolución de Cascos en 11 años? ¿Creéis que pueda solucionar algo? En fin, ¿cómo lo visteis? Porque en aquel momento parece que sí logró se logró algún tipo de acuerdo con su intermediación, ¿no? Bueno, se logró algún tipo de acuerdo, pero Álvarez Cascos intervino en el conflicto como interlocutor. No tenía, digamos, una relación directa, puesto que en Asturias gobernaba el PSOE, las directrices se daban desde pequeños y medianos astilleros en Madrid, pero sí intervino en cuanto a que se puso una auditoría externa en Naval Gijón y sirvió para ver que el dinero que ingresaba a Naval Gijón de ayudas de la Unión Europea y de otros sitios estaba marchando por otro lado, no sabemos a dónde. Estamos hablando de más de 60.000 millones de las antiguas pesetas. Entonces sí intervino y conoce muy bien cómo está el sector naval. ¿Qué posibilidades tiene ahora de resolverlo? Hombre, nosotros confiamos en que lo pueda hacer. Habida cuenta que si ya intervino hacía tiempo y él es consciente de que el sector naval para Asturias es un sector fundamental, pues nosotros lo que esperamos es que haya soluciones en cuanto a poder sacar adelante el sector naval. Ese compromiso sí lo adquirió con nosotros y nos dijo que iba a reunir a todas las partes en conflicto, a Armón, a los sindicatos y a todo el mundo, y tratar de buscar conjuntamente soluciones. Nosotros estamos abiertos en colaborar para que aparezcan soluciones en bien de los trabajadores y de los puestos de trabajo. Porque ya os habéis reunido con él y con diferentes consejeros, o con los consejeros del ramo, ¿no? Nos reunimos con él, nos reunimos ya 2 veces con el consejero de Economía, nos reunimos con representantes del Ayuntamiento de Gijón, y estamos a la espera de que se puedan ir dando pasos en ese sentido, porque hay 39 trabajadores de Naval Gijón que tienen un compromiso de recolocación, que están en una situación límite económica, familiar, porque terminaron el desempleo, están cobrando el subsidio de desempleo, alguna gente ya mayor de 54 años que ya no tiene ninguna posibilidad de trabajar, que están ellos con lo que cobran del subsidio de desempleo pagando sus propias cuotas a la Seguridad Social para poder tener una jubilación, que no sé si algún día la llegarán a tener, ni ellos, y los que la tenemos, pues no lo sé tampoco, ¿no? Porque aquí está todo en riesgo, pero bueno, que se está en eso, ¿no? En estos momentos. Bueno, estos 11 años tienen muchos momentos, yo lo decía antes, por ejemplo, cuando 15.000 personas secundaban las movilizaciones, sobre todo al principio, que vosotros hacíais. Todavía uno le emociona pensar en eso, que sea capaz de sacar 15.000 personas, porque todo el mundo en Gijón sabía que no eran los puestos de trabajo solo, es que era el futuro de buena parte de Gijón, ¿no? Lo que se jugaba. Sí, a lo largo de los años en el sector, la lucha del sector naval tuvo muchos apoyos. Si bien al principio nos trataron de criminalizar y sacar a los medios de comunicación diciendo que éramos trabajadores privilegiados porque íbamos al desempleo y cobrábamos unos buenos salarios, hemos conseguido demostrar con el paso del tiempo que nosotros no queríamos desempleo ni cobrar buenos salarios, queríamos mantener la actividad naval y que siguiera funcionando. Pues bueno, yo creo que la sociedad con el paso del tiempo se dio cuenta que cuando salíamos a la calle a pelear era por mantener el futuro nuestro y de los que venían detrás. Entonces se entendió muy bien el conflicto, y de ahí la razón que cada vez que se hacía una manifestación por el sector naval acudían muchísimas personas, con lo cual sí suscitaba un apoyo solidario impresionante, pero impresionante, que hoy ya no vemos en otros sectores, ¿no? Desgraciadamente. Eso iba a decir, es muy difícil reunir a tanta gente hoy en día, sea por lo que sea. Hombre, no sé, salvo que un equipo baje a segunda división o algo así, ¿no? Pero es complicado ver hoy en día una movilización con 15.000
15.000 personas. Sí, es muy difícil. Yo creo que tardaremos tiempo en volver a verlas, ¿no? Aunque yo soy consciente de que aquí tiene que haber un empuje. Esta sociedad no puede seguir aguantando esta situación de crisis y de pobreza que se está dando en estos momentos, y algo tendrán que exigir, algo tendrá que haber, porque es tremenda lo que se está viviendo ya en muchas familias, que desde lejos no lo vemos, pero que es una realidad social. Donde antes había astilleros, uno pasa ahora por allí y ve unos pisos no precisamente baratos, ve vivienda. Eso también me imagino que le toca a uno la fibra, ¿no? Muchísimo, porque es verdad que donde había astilleros ahora hay pisos de lujo, que no son viviendas sociales, que no están al alcance de ningún trabajador. Y bueno, eso es la especulación pura y dura. Todavía tienen muchos miles de metros cuadrados para seguir especulando, ¿no?, a cuenta de los astilleros. Los astilleros no se pueden cambiar, los astilleros tienen que estar al lado de la mar, y si no están al lado de la mar es porque quieren hacer otras cosas de más interés económico, personal y político para los que gobiernan, porque si no, no tiene sentido que quieran desaparecer los astilleros. Y aún así hubo posibilidades que las lanzaron, pero que nunca las quisieron negociar, de que los astilleros pudieran estar ubicados en el nuevo puerto del Musel. Pero esa propuesta solamente se lanzó a los medios de comunicación. En la práctica nunca la pusieron encima de la mesa, que se podía haber negociado, pero no era ese el interés, y por tanto pues produce mucha nostalgia pasar por la zona donde estaban los astilleros, ver que en el caso de Navalgijón ya no hay grúas ni hay naves industriales, queda una parte ahí que se pide que se conserve como patrimonio industrial y que se respete. No sabemos ni si siquiera se va a hacer eso, y vemos el otro astillero que siguen ahí las grúas, pero que no tiene ningún tipo de actividad, y eso genera nostalgia y genera preocupación, y muchos trabajadores que hoy están trabajando por afuera donde podían estar trabajando en esos astilleros, porque son personal muy cualificado y no pueden trabajar. Qué rabia da que el tiempo le dé a uno la razón, ¿no? Porque mira que vosotros dijisteis que detrás de esto había un interés clarísimo, porque en ese momento la construcción estaba en pleno auge y lo que se quería era quitar industrias y en su lugar vender pisos, que se construye y se vende rápidamente y fácilmente, ¿no? Sí, pero nos vale de muy poco. Yeah. La verdad que nos vale de muy poco. Sabemos que teníamos razón y sabíamos que estábamos en lo cierto cuando lo estábamos diciendo, y que nos dio la razón el tiempo, pero los astilleros están cerrados y hay cantidad de familias que dependían de esos astilleros que ahora no dependen, con lo cual con la razón poco podemos hacer. Nada más, pues bueno, la pequeña satisfacción de decir, pues nunca hemos engañado a nadie, y lo que estábamos diciendo era porque sabíamos lo que nos venía encima, pero la verdad es que no nos supone nada. Nosotros nos sigue preocupando el futuro del sector naval, y nos sigue preocupando que se le dé viabilidad, y a ver si eso ocurre. Salvando las movilizaciones que puedan llevar a cabo los mineros, pocas movilizaciones tan contundentes como las vuestras, ¿no? Llegó a haber incluso un joven fallecido, una víctima, pero bueno, lo hemos visto antes también en el vídeo, se veían los coches incendiados y las barricadas bloqueando Gijón completamente, la lucha con los policías. Bueno, vamos a aclarar que los coches incendiados nunca fueron coches de propietarios que tuvieran su coche aparcado en la calle, porque muchas veces se pregunta esto, y salvajes que quemabais coches y tal. No, nunca quemamos ningún coche. Es más, nos los daban mucha gente que tenía un coche viejo que no servía para nada, y decía, oye, quemadlo en la barricada, que así no pago las viñetas, y nosotros, como era muy espectacular, sí, claro, y estábamos en conflicto, pues quemábamos el coche y encima hacíamos un favor a lo mejor a una persona que tenía un montón de cosas pendientes, o algunos coches estaban abandonados ya con la pegatina del ayuntamiento de mucho tiempo, y los cogíamos y los trasladábamos o los quemábamos cuando pasaba la manifestación, porque sabíamos que teníamos garantizado salir en los medios de comunicación en el ámbito estatal, y que eso pues generaba una preocupación y nos abría la posibilidad, curiosamente, de negociar con las administraciones. Y eran movilizaciones, pues sí, eran movilizaciones duras, porque hubo mucha represión en esas movilizaciones. Cuando nosotros salimos a la calle a defender el puesto de trabajo, la respuesta era policial, y contra ese tipo de agresiones pues los trabajadores también respondíamos, no poníamos las dos mejillas. Si podíamos recibirlas en un lado solamente, pues en uno, y evitar que nos dieran en el otro.
Nunca fuimos partidarios de la violencia, de ninguna manera, aunque se pueda creer lo contrario por las imágenes que se ven, y además tuvimos siempre desgracias con lo de las movilizaciones. No solamente el joven que murió en una de las manifestaciones que tuvimos en el Naval, que fue la peor desgracia que tuvimos en el año 84, que era cuando el primer proceso de reconversión, sino que también tuvimos compañeros que perdieron un ojo de disparos de pelotas de goma de la policía, que hoy están sin visión en ese ojo que perdieron, que ya no se puede volver a recuperar, y tenemos muchas víctimas que como consecuencia de la represión pues se murieron de infarto por el estrés producido durante todo ese proceso. No es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve, ¿no? Y bueno, hubo bastantes desgracias. Cuando hay pelea ocurre así, porque el enemigo siempre es más poderoso que el trabajador y tiene los medios. ¿Qué os decían los vecinos de Gijón? Porque al principio, pero cuando después se cortaban calles, yo recuerdo un tiempo que prácticamente abríamos todos los días los informativos con ese asunto, por lo menos los martes, ¿no? Que creo que era el día que organizabais. Martes y jueves, al principio, después en la última década era los martes. Y a lo mejor ya los vecinos, sobre todo al final, ya estaban un poco hartos también de la situación, que a ellos también les afectaba, no les dejaban entrar a sus casas, ni circular, etcétera, ¿no? Hombre, ¿qué os decían? Fueron bastante sensibles. Entendieron muy bien. Nosotros teníamos un diálogo con ellos. Es decir, tenéis que entender que el astillero estaba aquí antes que los propios vecinos. Por tanto, nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Y si tenéis algún interés en que se solucione el conflicto, pues apoyarnos, no os poner en contra nuestra, que nosotros lo que estamos defendiendo aquí es el interés de todo el mundo. Yo creo que se entendió, y a pesar de que, bueno, había de todo, había personas que estaban descontentas, como es lógico, porque les molestaban las movilizaciones, había otras que lo entendían, y bueno, a ver si lo podéis arreglar de otra manera, y vais a otro lado, y no sé qué, pero al final tampoco ponían grandes problemas. Y además teníamos una cuestión, que avería que se producía como consecuencia de la movilización, los trabajadores de nuestros propios salarios, que teníamos nuestra propia caja de resistencia, pues pagábamos las averías que se hacían, que en algunos casos podía ser consecuencia nuestra o de la propia policía en los disparos de botes de humo que se hacían. Pero había un fondo común donde... Había un fondo común de los trabajadores que escotábamos cada uno una cantidad todos los meses cuando cobrábamos, y que iba para ese tipo de cosas. Curioso. Bueno, si uno se pone a mirar en internet la historia de Naval Gijón, no hay ninguna crónica que no cite la inspiración que vosotros hicisteis de la película Los lunes al sol, ¿no? ¿Cómo es eso de verse luego reflejado en el cine? Bueno, yo creo que la película se inspiró un poco en las movilizaciones de Naval Gijón para el rodaje de la película, pero lo que en sí se produce en la película es un problema que hoy es muy generalizado en todo el Estado español, que es el problema del paro. Si bien es cierto que al director de la película, pues las asambleas nuestras, los diálogos que se producían en las asambleas, las movilizaciones iniciales que se ven en la película, el astillero le sirvió para hacer la inspiración en el guión de Los lunes al sol. Hombre, nosotros nos vemos representados en la medida que reconocemos que muchos diálogos de los que se utilizan en la película son nuestros propios diálogos, ¿no? Cogidos de nuestras asambleas, porque el director de la película, Fernando León, cuando se rompió el conflicto del año 2000 en una asamblea que duró 9 horas, la grabó entera. Entonces ahí tuvo mucho material para ver cómo nos desenvolvíamos los trabajadores, cómo era el debate sindical y bueno, todo lo que fue eso. Pero sí nos sentimos satisfechos. Con respecto a la lucha de Naval Gijón, se hicieron muchísimas cosas, discos libros, de grupos musicales, libros, documentales. Sí. Hay muchísimo material. Yo creo que pese a quien pese, son datos que quedan ahí para la historia, y por mucho que lo intenten borrar, de quitarlo de nuestra historia, no podrán jamás. O sea, que vino a veros en más de una ocasión el director de la película. Sí, para inspirarse, ¿no? Y tenemos una estupenda relación con él. Nos hablamos por teléfono. Cuando Moral y yo estuvimos en prisión, él hizo artículos en favor de nuestra libertad, que salió en todos los medios, que fue además bastante influyente en ese sentido. Y cuando se estrenó la película aquí, pues estuvieron los actores de la película, y también mantenemos una excelente relación, ¿no?
con ellos. Lo acabas de citar, otra de las preguntas que te iba a hacer. Una pieza clave en todo esto es vuestro ingreso en prisión, porque a quien se lo digan, esta persona tan pacífica que tenemos aquí sentado ha tenido que ir a prisión por esas movilizaciones y por la acusación que os hicieron de romper aquella famosa cámara, ¿no? Sí, pero yo creo que eso era una cuestión que estaba prevista ya desde hace tiempo, ¿no? Nos tenían ganas, tenían la idea de que tenían que ejemplarizar con alguien, y qué mejor que coger a dos personas que éramos trabajadores de Naval Gijón, que podíamos haber destacado más o menos en las movilizaciones porque teníamos también un cargo sindical, pero que la responsabilidad de las movilizaciones fue conjunta. Entonces se hizo un experimento con Morala y conmigo de meternos en prisión en una farsa de juicio que nunca nos cansamos de denunciarlo, que fue tremendo, porque fue un auténtico montaje policial dirigido por el delegado del gobierno y el propio ayuntamiento de Gijón, y bueno, acabó con nosotros en la cárcel. Lo que pasa que yo creo que calcularon mal las consecuencias sociales de todo eso, ¿no? Y entramos en prisión a cumplir 3 años y a los 21 días, sin saber por qué decreto, porque nadie lo sabe, no sabemos de dónde lo sacaron, pues estábamos en la calle. Bueno, nosotros sabemos que fue por la presión social, sí. Pero claro, mientras no estás en 3er grado penitenciario, tú en realidad no puedes salir, y a nosotros nos sacaron de la misma forma que nos metieron, porque yo creo que no aguantaban más la presión social que se estaba dando, no solamente en Asturias, sino fuera de Asturias, porque además coincidía, curiosamente, hasta para eso fueron torpes de meternos en prisión cuando se estaban celebrando de forma institucional el 30 aniversario de la Constitución española, 2 trabajadores en prisión por defender el puesto de trabajo, sea de una forma o de otra, que no han incurrido en ningún delito de robo, ni de agresión, ni de nada, pues en prisión no cuadraba aquello con los 30 años de democracia, y a nosotros también nos vino bien aquel empuje. No sé cómo está esa situación vuestra, por cierto, con la justicia. ¿Acabó ya completamente o hay asuntos pendientes todavía? La verdad es que no te lo sabría decir, porque después de todo eso a nosotros nos vino un indulto trampa, donde rebajaban la pena de 3 a 2 años de prisión, pero luego nos metían 4 sin poder aparecer en actividades públicas, condenados al sufragio pasivo. Como hubo un montón de recursos, yo exactamente en estos momentos no sé cuál es la situación real nuestra, si ya finalizó el plazo. No, creo que finaliza para el año que viene, contando desde el último recurso que hicimos, no desde el primero, finaliza para el año que viene el castigo que tenemos, pero que nunca nos privó de seguir siendo solidarios y defendiendo los intereses del conjunto de la clase trabajadora. ¿Tuvisteis que pagar aquella cámara que se rompió o qué? No, la cámara no la llegamos a pagar, porque la ingresó el dinero el propio Ayuntamiento de Gijón. Cuando ya nos habíamos negado a pagar, porque siempre defendimos nuestra inocencia, y el juez nos dice que tenemos que pagarla, porque el indulto no contemplaba solamente el rebajar la pena de 3 a 2 años, pero la Cámara nos exigían que la teníamos que pagar. Bueno, nos negamos a pagarla, entonces el Ayuntamiento de Gijón, para evitar un nuevo problema social, porque volvíamos a ingresar en prisión, lo pagó. Lo que no nos libramos fue de la multa que nos puso el juez, porque esa la cobró por la mano. Al compañero Morala le embargaron la cuenta que tenía con los hermanos y con la madre. Al fallecer la madre le embargaron la cuenta, y a mí me embargaron la vivienda, con lo cual, con la vivienda embargada, que además fue una ilegalidad, no te pueden embargar un bien superior a lo que es la multa, sobre todo cuando tienes bienes, que tienes una nómina que te lo pueden cobrar. Bueno, eso fue un atropello con la copa de un vino, fue de una impunidad tremenda por parte del Poder Judicial, pero lo hicieron así, y todos los recursos que hicimos no los contemplaron, y al final cobraron por la mano. Pero lo pagó el Ayuntamiento de Gijón, porque se decía que alguien anónimamente lo había pagado. Sí, lo pagó el Ayuntamiento de Gijón anónimamente, porque supimos que había sido una persona del PSOE, además que fue candidato estuvo en las listas del Ayuntamiento de Gijón en las elecciones municipales, y descubrimos quién había sido. ¿En ese momento te refieres? Sí, en ese momento. Pero lo de la Cámara sí, pero la sanción económica, eso ya nos lo cobraron a nosotros, porque eso no era... que no lo pagaras no significaba que fuera a la cárcel. Eso era si no tenías bienes. Nosotros, como teníamos bienes, teníamos vivienda, teníamos una cuenta, cobrábamos la nómina, pues tenían donde cobrar, y así lo hizo el juez.
Pretendemos con este programa ser optimistas, que sea una mirada atrás, un recordatorio de alguna de las muchas historias dignas de contar que ha vivido Asturias, pero claro, no siempre se puede ser optimistas, porque si ahora miramos hacia atrás, estamos ya en el 2011, si echamos la vista atrás de tanta lucha, de la cárcel, de todo esto que hemos contado, la película Los lunes al sol, etcétera, ¿se puede sacar algo positivo para nuestros días, algo que nos dé un poco ánimo o no? Hombre, es muy difícil ser optimista en estos momentos, está tremendamente complicado. Tenemos una sociedad muy deprimida. Comentábamos antes de entrar aquí, hablando un poco de la situación, que la gente de la sociedad, cuando asiste a actos sobre temas de economía, salen con una depresión del copón, sobre todo cuando se dice la realidad de lo que puede pasar, ¿no? Que hoy ya se está orientando y diciendo que España debe de salir del euro por las consecuencias que está teniendo, o cuando se está diciendo que España puede ser el próximo país que entre en quiebra, que incluso estamos peor que en Grecia. Entonces hay pocas razones para el optimismo, pero yo creo que las razones tenemos que buscarlas los propios ciudadanos, los propios trabajadores, desde la no pasividad de todo lo que está pasando. Tenemos que reivindicar nuestros derechos, tenemos que reivindicar la sociedad del bienestar que nos están quitando, y en ese sentido, pues bueno, nosotros y lo que esperamos es que se produzca una reacción social en exigencia de nuestros derechos, que bien poco estamos pidiendo, el derecho al trabajo, ¿no? Cándido González Carnero, ha sido un placer tenerte en detalle, el primero que abre esta temporada, en este nuevo programa. Por cierto, un saludo para Morala, que sabemos que también le ha afectado en la salud todo esto que ha vivido y que, bueno, está un poco convaleciente todavía, ¿no? Trasladaré el saludo, pero también decir, ya que tengo este momento en la cámara, que Morala afortunadamente está saliendo adelante y que esperamos que ya en 2-3 meses Morala pueda estar otra vez con nosotros, ¿no? Yo creo que no se merecía el problema que tuvo, lo pasó muy mal, tanto él como su familia, pero son cosas de las que vienen sin que las pidas, y esas no las puedes evitar. Hay otras que sí se pueden evitar, lo de las enfermedades, por desgracia no. Cándido González Carnero, sindicalista de CSI de Naval Gijón, yo creo que ya una institución dentro de la lucha y del sindicalismo en Asturias, y ahí han estado esas imágenes que lo corroboran, ¿no? Toda esa lucha y toda esa situación y las asambleas, en fin, todo lo que veíamos en esas imágenes, en ese vídeo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros y bueno, mucho ánimo en esta casa para también seguir haciendo el trabajo que estáis haciendo aún desde la dificultad. Lo intentamos al menos, ¿eh? Bueno, muy bien. Y a ustedes sí queremos decirles algo más, y es que en este nuevo programa que comienza vamos a rescatar no solo imágenes. Esta casa tiene un archivo que desde luego merece la pena conservarlo, y no solo conservarlo y dejarlo ahí en un cajón cogiendo polvo, sino mostrarlo a todos ustedes. Y por eso, además de estas imágenes que hemos rescatado del archivo hoy para recordar y para volver a vivir esa historia de Naval Gijón y de la lucha sindical tan intensa que hubo en Gijón, pues hay otras cosas que queremos mostrarles de ese archivo. En esta casa se hicieron programas tan magníficos como La Gran Manzana, por ejemplo, y aquí tuvimos la oportunidad de recibir a un colaborador llamado Chema Vega, y él nos traía una serie de palabras, de vocablos asturianos que traducía al castellano con muchísima gracia, con mucha simpatía. Eso es lo que vamos a hacer cada programa en detalle, prácticamente ya en la conclusión del mismo. Recordar algunos de esos momentos que se vivían en esa sección de palabras en asturiano que hoy podemos volver a repasar. Viendo cómo está el bable en la calle. Y hay una frase muy típica que se dice esto de ¿y es bobo o faiste? ¿Qué quiere decirse? Que si es bobo te haces, ¿no? Vale, como pues, yo ahora, que me estoy haciendo un poco el bobo. Gracias, hasta Vale, luego. hasta luego. Si a usted le dicen ¿y es fata o faiste? ¿Qué es lo que te están diciendo? Coño, que sí soy tonta. Pero a veces no soy tonta, fáigome la tonta. Ah, bueno, vale, pues gracias, ¿eh? No hay de qué. Hasta luego. ¿Y es fata o faiste? Algunas veces hágome. ¿Pero yes o no lo yes? Faiste. Fáigome. Faiste. Esta faise, non ye. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿y es fatu o faiste? No, ni una cosa ni la otra, hombre, vaya. Y explícamelo.
Pues que si La eres frase. tonto o te haces. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? Muy bien, a usted, venga. Es muy fácil. ¿Y es fata o faiste? Ni me faigo, ni sé, ni soy. ¿No te fais nunca? No. Pues gracias, ¿eh? Una pregunta, vamos a ver. Nosotros tenemos un inconveniente, saber qué lleva hacerse el fatu. O cuando te dicen esto, ¿y es fatu o faiste? ¿Qué lleva eso? Ser fato ¿Y es fatu o faiste? o faste. Sí, sí. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, pues ser fato yo considero que es tonto, es como decir bobo, ¿no? Que es decir, que eso no es una... No, se está haciendo más tonto a lo mejor de lo que es. ¿Y qué quiere decir eso de faiste? Faiste, Faiste. te haces. Vamos a ver, ¿qué es más fácil, facerse o ser fatu y facerse? ¿Y es fatu o faiste? Hombre, vale más hacerse. Hacerse. Así no lo eres. Vale, gracias. Ayú. Alguien y dijo, vamos a ver, sin sacarla de contexto, estás hablando y tal, pero bueno, pero tú y es fatu o faiste. Fueste. Faiste. O faiste. ¿Y es fatu o faiste? ¿Y qué es eso? ¿Qué? Que si es tonto faiste. Ah, pues muchas gracias. Ya que soy fatu. Está bien. ¿Alguna vez y dijiste al perro eso de ¿y es fatu o faiste? No, nunca. No. No, prometí. Gracias, hasta luego. Ni todos. hablar, que va. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Lo que de ser fatu, pues ser un poco tonto así, pero en plan casi su normal, ¿no? Pienso yo. Y el perrín no lo es. No, prometí. gracias, está yo. Vamos a ver, si le dice, están hablando y de repente, ¿y es fatu o faiste? ¿Qué es eso de ¿y es fatu y es fata o faiste? ¿Qué crees que se vale? ¿Sabe vale? Pues explícotemelo, Hombre, bueno, que yo que no... si es fato, que si eres tonto, por decir así. Sí. Y que si se hace, que si es tonto, que si se hace. Vamos a ver. Pues muchas gracias, sí, muchas gracias. Bueno, hoy los que sabéis mucho asturiano vais a tener que hacer ejercicios complementarios para estimular un poco ese nivel que tenéis, ¿no? Porque hoy les frases son muy fáciles. Y es fatu o faiste. Esta ya era una frase que se decía mucho en la mi época, de cuando yo era mocín y iba al baile, decían les moces de la mi época. Chema Vega fue al baile. Y es fatu o faiste, sí, yo fui al baile. Y saqué a moces a bailar. Y a veces cuando te dabas un poco de largo, así, pues decir, ¿y es fatu o faiste? Bien lo saben los de la mi época, que estáis viéndonos. ¿Que bailaron todos contigo o te lo dijeron todas? Alguna habrá. Bueno, pues es así no que él ha bailado con muchos, pero alguna habrá. Es una expresión, yo creo que muy asturiana y que se usa mucho, ¿no? Que fatuye. Es verdad, es verdad. Sí, fatu o faiste, ¿no? ¿Esto lo dirán entre vías también? Pues yo creo que sí. Seguro, ¿no? Sí, entre vías seguro que lo dicen, y seguro que también hay gente de Entrevías, estoy seguro, que nos está viendo de aquí en la Gran Manzana. Pues para ellos va el topónimo de hoy, y el nombre de ese pueblo tan guapísimo, el concello de Valdés, cuyo origen pues no es muy difícil de saber. Esto no viene de ningún trivium ni quadrivium ni nada, no viene de ninguno de esos, ni ningún tipo de nombre de paisano, aunque lo hubo un fundador, sino de que Trevías son tres vías que se xunten en un lugar. Hay que decir que Trevías y una fundación precisamente del siglo X. Allí hubo un señor, hubo un posesor, pero no quedó el nombre de él, quedó el nombre de Trevías. Precisamente una de las vías de Trevías, iba a casa de ese fundador, otra venía de Cangas, de Narcea, y otra va a Canero. Vamos, cruce de caminos. Efectivamente, y un cruce de caminos, como en Xixón, el barrio de Xixón del Bibio, el sí. Bibium, dos vías, ¿no? Ah, mira. También, entonces, no son muy difíciles. Hoy el topónimo tampoco es difícil. Una prima mía estuvo allí de médico, en Trevías, ya ves. Trevías, un sitio muy guapo. Y además suele tocar mucho a médicos. A médicos. Sí, porque yo también creo recordar que tuve un amigo. Que tuve un amigo que también estuvo por ahí, sí. Yo no sé si la siguiente frase es para principiantes, medio o superior. Pero bueno, podemos intentar un primer chequeo a través de ustedes, los amigos de la Gran Manzana, contestando o explicando así esta propuesta que les ha hecho James Corrigos. Y permítanme que la lea, que no quiero cometer errores. Estoy en Baxolorriu, a la vera del Pegollu. ¿Qué tal estamos? Ya te veo en la televisión, muy guapo. Pues esta vez toca ya usted salir, vamos a ver. Ya estamos si decimos la frase esta, estoy en Baxolorriu, a la vera del Pegollu.
Pregúntame brevemente de dónde soy y después ya te contesto la pregunta. Bueno, ¿de dónde y usted? De Santa María de todo el mundo. Muy bien. Y ahora en Santa María de todo el mundo, cuando dicen estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo, ¿qué están diciendo? Que está debajo del Orrio, debajo de eso, digo yo, que será así. En Baixo Lorrio a la vera del Pegollo. Eso, debajo del árbol. Del árbol. O no sé, Pegollo no sé lo que es. ¿No sabe lo que es el Pegollo? Habrá que estudiar el babi. Pero no saben las partes de un orrio. Bueno, el orrio tiene los cepos esos. ¿Cómo se llaman esos cepos? ¿Cómo se llaman? Se llaman las patas. Pegollos. Claro, a la vera. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Y si digo, mire, yo estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo, ¿qué estoy diciendo? Estoy al lado del orrio, debajo del Pegollo, debajo de una pata. Yo digo, estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo. Utoy. Debajo del orrio. A la vera del Pegollo. Sí, la piedra esa, más o menos, que tiene para subir, ¿no? ¿Para subir? No, lo que hace de los pilones. Vale. De los soportes, vale, digo pues, yo, Bueno, vale, gracias, está yo. ¿Usted podría decirme, o traducirme al Spanish, en el inglés estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo? Sí, eso ya que se está, vamos a ver, en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo, Mira que bien enseguida. Que se está, vamos a ver, que se está, eso, de Baixo Lorrio a la vera del Pegollo, que es lo que sofita al Lorro. Vale, pues gracias. ¿Está bien explicado? Bueno, más o menos, sí. Estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo. ¿Cómo y eso? De Baixo Lorrio, claro. Sí. A la vera del Pegollo. Apegado al Pegollo. Ay, amigo, apegado. Vale, pues gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Si estamos así, cómodos y tal, y decimos, mira, estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo, ¿qué estamos diciendo? A la vera del hoyo, digo, del orrio. Estoy en Baixo Lorrio a la vera el Pegollo. Pues no sé, del orrio a la vera del Pegollo no sé qué quiere decir. No sabe lo que quiere decir. ¿Usted no es asturiano? No. Cago en la mar. ¿Qué quiere decir eso de estoy en Baixo Lorrio a la vera del Pegollo? Estoy debajo del orrio a la vera del Pegollo, que son los cuatro que tiene. Sí. ¿Qué quiere decir eso? A la vera del Pegollo. Sí. Pegado al Pegado al Pegollo. Al Pegollo, que es del orrio. Del orrio, claro. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Sí, Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí este primer programa de En Detalle. Esperemos que les haya gustado esta nueva fórmula, esta oportunidad de repasar imágenes que son historia en Asturias. Les esperamos en breve para seguir de nuevo narrando en detalle algunos de los asuntos que fueron actualidad en su momento y que rescatamos para estos días aquí en Teleasturias. Gracias y muy buenas noches.